Bueno, siguiendo con esta serie de videos, a continuación les voy a explicar qué es lo que son en definitiva las salidas alternativas, como un concepto general para que tengan una idea, y vamos a ver también cuáles son las finalidades de estas salidas alternativas, de esta institución. ¿Ya? Lo primero es, siguiendo con la línea del video anterior, es precisar un concepto de salidas alternativas, y básicamente en términos muy simples, una salida alternativa es un mecanismo que establece el legislador para efecto de terminar con un proceso penal sin que se dicte una sentencia. Esto mediante un acuerdo de las partes que intervienen en un proceso penal, que pueden ser el imputado y la víctima, o el imputado y el fiscal, para efecto de que se presten o se realicen ciertas prestaciones de parte del imputado que pongan término en definitiva al conflicto jurídico penal. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? Es que generalmente estas salidas alternativas se establecen para delitos de menor entidad y principalmente para aquellos casos en los cuales las personas no están vinculadas previamente con el sistema penal. Me refiero a personas que ya que tienen por primera vez contacto con el sistema criminógeno, que se dice, ¿ya? Por lo mismo se establecen estas salidas alternativas generalmente a personas que no tienen antecedentes penales o que, si bien es cierto, puedan tener antecedentes penales, los hechos que se les imputan sean de connotación menor o sean de baja penalidad, ¿ya? Como vamos a ver en otros videos cuáles son los requisitos básicamente de la salida alternativa. Existen dos salidas alternativas en nuestro sistema procesal penal. Uno, que es el acuerdo reparatorio, que es como dice la palabra, un acuerdo entre el imputado y la víctima de un delito, ¿ya? Por el cual las partes se ponen de acuerdo en que el imputado realice cierto tipo de prestaciones y, como vamos a ver en otro video, con eso se pone término al proceso penal y se puede poner término en forma inmediata, en una misma audiencia. Pero también existe la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, que ya no es un acuerdo entre el imputado y la víctima, sino que es un acuerdo entre el imputado y el fiscal de la causa, a través del cual también se pone término del proceso penal a través de la realización de ciertas prestaciones de parte del imputado. Pero a diferencia del acuerdo reparatorio, como vamos a ver en otros videos con más detalle, en la suspensión condicional de procedimiento la persona queda sujeta a un plazo de observación mínimo de 1 año, dentro del cual eventualmente se puede dar la hipótesis de revocación de esta salida alternativa. Ahora, teniendo eso claro, ahora les voy a explicar más o menos cuáles son las ideas que vienen detrás, digamos, de estas instituciones. Son varias, la verdad, pero vamos a rescatar las más importantes. La primera es la que dice la relación con el imputado propiamente tal, y es el hecho de tratar de evitar que el imputado se meta en el sistema penal y eventualmente se evita con esto que la persona padezca los efectos nocivos de estar vinculados con el proceso penal. Si uno sigue la lógica de que un proceso debería terminar con una sentencia, en algunos casos de menor entidad, como los hurtos, los delitos de daño, de montos menores, en general los delitos que tienen poca penalidad. Si uno sigue la lógica del curso normal de un proceso, podría darse la situación de que una persona manche, como se dice normalmente, sus papeles, su certificado de antecedentes, eso se refiere, con una anotación por un delito menor. Y eso trae muchas consecuencias desde el punto de vista social, porque para una persona que postula un trabajo en forma regular y respecto a la cual se le pide, para efecto de poder filtrar si la persona puede quedar en ese trabajo, el certificado antecedente, obviamente esto significa un obstáculo bastante difícil de abstraerse en caso de que la persona quiera seguirse manteniendo dentro del ámbito laboral. Entonces, esto trae como consecuencias, obviamente, la disociación de una persona con el contexto social. Eso se trata de evitar, de una reforma con esto, dándole una oportunidad al imputado para que pueda poner término a las causas de esta forma. Ahora, por lo mismo y siguiendo la misma lógica, si bien es cierto es una oportunidad, la verdad es que está bastante reglamentado y existen muchos casos, de hecho en la minoría de los casos son susceptibles derechamente de esta salida alternativa. Y para qué decir, cuando ya las personas están vinculadas al ámbito delictual y ya tienen por lo menos un par de condenas, no tienen acceso a esta salida alternativa, y también sea lo mismo cuando las personas se ven involucradas en delitos derechamente graves como primera oportunidad. Los delitos más graves no tienen posibilidades de salidas alternativas, por lo tanto está bastante reglamentado y limitado el acceso a esta salida alternativa. Otro criterio también que se considera para efecto de ver la viabilidad o que justifican de alguna forma la viabilidad de este tipo de salidas tempranas es el hecho de que también se permite, por otro lado, ver la posibilidad de que se pueda satisfacer la pretensión de la víctima en un delito, ¿ya? Generalmente las víctimas de delitos, a ver, un delito en general es investigado para efecto de imponer una sanción en contra de una persona. Puede ser una sanción
que se cumpla en libertad o una sanción que se cumpla con restricciones de derecho, como vamos a ver más adelante cuando veamos los delitos, las penas alternativas. Pero pregúntense lo siguiente, el hecho de que una persona necesariamente cumpla una sentencia que muchas veces cuando se trata de delitos por primera vez y delitos no tan graves, va a cumplir incluso en libertad, eso tal vez no satisface las pretensiones de la víctima. Cuando una persona ve dañado su patrimonio y no una situación personal tal vez, no la vida o la integridad física de una persona, pero delitos que están asociados a lo que se conoce en doctrina como los bienes jurídicos disponibles, como el patrimonio, por ejemplo. La víctima a lo mejor no se ve muy satisfecha con el hecho de que una persona sea condenada, sobre todo si va a cumplir la condena en libertad y tal vez no se ve desde ese punto de vista en ninguna situación tan dramática desde el punto de vista del cumplimiento de la sentencia. Puede ser que a lo mejor la víctima en ese escenario prefiera que le indemnicen. Entonces se abre la puerta a través de esta salida alternativa para que las víctimas vean satisfechas sus pretensiones de indemnización, por decirlo así, con este tipo de mecanismos. Van a darse cuenta ustedes cuando vean la salida alternativa que dentro de las hipótesis de término de una causa a través de este tipo de condiciones es precisamente la indemnización de la víctima, sea para un acuerdo reparatorio o sea también para una suspensión condicional. O bien puede ser también la realización de ciertas prestaciones que pueden ser de interés de la víctima. Cuando opera un delito o se produce un delito de amenazas, por ejemplo, lo que la víctima persigue tal vez no es tanto una indemnización económica, tal vez lo que persigue la víctima es estar tranquila y que el imputado que la amenazó en algún minuto después ya se abstraiga de la situación y que la víctima se quede tranquila. Se da la posibilidad en este tipo de salida alternativa que la víctima sea de alguna forma compensada a través de las disculpas que le da el imputado y el compromiso de no acercarse o no realizar ninguna de las cosas que pueda haber anticipado en un delito de amenaza. Entonces, en la gama, digamos, las posibilidades de arribar a salidas alternativas no pasan solamente por temas económicos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con detalle en los videos. También otra finalidad que se persigue es la que hice relación también con el Estado, porque no tiene ningún sentido, la verdad, llegar hasta el final de un proceso penal, hasta la dictación de una sentencia, cuando se trata de algunos delitos de menor entidad que tal vez la protección de bienes jurídicos importantes no se ve trastocada. Entonces, en definitiva, lo que hace el legislador es permitir que a través de esta salida alternativa no se abuse o se malgasten los recursos del Estado. Porque la verdad es que uno lo ve, pero en la práctica todos los que intervenimos en un proceso penal, abogados, defensores, fiscales, jueces, gendarmes, etcétera, todo el personal que interviene en un proceso penal, toda la infraestructura que significa el proceso penal, tiene un costo económico. Y obviamente cuando se evita tener que realizar un juicio, en la práctica lo que se está evitando o se está haciendo un buen uso de los recursos que tiene el Estado. Por lo tanto, otra finalidad también que se puede considerar para efecto justificar este tipo de salida alternativa es precisamente una optimización de los recursos del Estado. Son básicamente las ideas principales que van detrás, digamos, que se recogen detrás de las salidas alternativas. Los invito ahora a continuación a ver el resto de los videos donde les voy a explicar con detalle cuáles son los requisitos de las salidas alternativas, qué es lo que pasa si eventualmente no se cumple la salida alternativa, cuáles son los periodos de observación, etcétera, porque tienen tratamientos distintos, se parecen, pero la verdad es que tienen bastantes diferencias en lo que dice la relación con el acuerdo reparatorio como salida alternativa y la suspensión condicional de procedimiento. Así que los invito a ver los siguientes videos. Que estén bien. Chao.